Bueno, como dije al principio, hoy continuamos con nuestra nueva serie Encuentros con Jesús. Y esta serie se trata de personas diferentes que tuvieron un encuentro con un mismo Jesús. Y la serie se trata de cómo ese encuentro cambió las vidas de estas personas permanentemente. Pues el propósito es que este verano, al nosotros estudiar esos encuentros, que nosotros seamos estremecidos, impactados nuevamente por la persona de Cristo. Amén. Eso es todo lo que quiero. Este es el tema que vamos a tener a lo largo de esta temporada de vacaciones. Y bueno, hablando de vacaciones, en mi niñez, cuando yo me estaba criando en Puerto Rico, una de mis fantasías era poder venir aquí, a Orlando. Yo quería venir a Disney, o como le decimos entre puertorriqueños, Disney. ¿Ustedes me dejan decirle Disney? No me penalizan por decirle Disney. Okay. Yo quería venir a Disney. Yo tenía tanta ilusión de ir porque cuando yo era chiquito, yo me crié en una iglesia donde éramos todos familias de clase trabajadora. Y una vez, yo no sé quién de mi familia se acuerda de esto, en los años 70, cuando yo era niño, alguien que era miembro de esa iglesia, esa persona vino a Orlando de vacaciones y fue a Disney. Pues esa persona cuando volvió, yo recuerdo que la iglesia separó un tiempo especial para que ese miembro nos mostrara las fotos de esas vacaciones de Disney en pantalla por diapositiva. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Yo me acuerdo de eso y sé quién fue. ¿Ah? Rodolfo Fon. ¿Sí? Y pues, ¿qué sucede? Yo me quedé con tantas ganas de ir. Y no fue hasta los 17 años que por fin pude ir. Y para entonces, 1986, pues Disney todavía era un parque bastante familiar. Un parque que no estaba tan envuelto en activismo político. Y bueno, como las cosas han cambiado desde entonces. Este lunes pasado, pues yo estaba con mi familia en Disney Springs, en Disney Spring. Difiera conmigo si quiere. A mí me entristece ese activismo entre muchas razones porque es cínico. A lo que me refiero es que tanto Disney World como todas las otras empresas que están mostrando el arcoíris en este mes, es cínico porque no está basado en amor, sino en codicia. Si fuéramos a mostrar amor, pues mostrar amor sería comunicar que abandonar la ética sexual bíblica no trae la felicidad que promete. Abandonar la ética sexual bíblica, pues tampoco promueve el florecimiento humano. Toda persona que tenga suficiente edad o experiencia, que quiera lo mejor para usted, le diría eso, si lo amara. Pero cuando nosotros observamos el decline moral de la sociedad que nos rodea, pues me pregunto si ustedes piensan lo mismo que yo pienso. ¿Qué acción podemos tomar? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando vemos eso? Nos metemos denunciamos públicamente lo que está pasando. Lo pregunto sinceramente, denunciamos públicamente. ¿Llamamos a boicotear estas organizaciones? Con respeto. Con respeto, porque yo sé y doy gracias a Dios porque esta iglesia es políticamente diversa. Y doy gracias a Dios por eso y quiero que siga así. Con respeto, yo cuestiono la efectividad de un boicot. Porque si nosotros vamos a hacer eso, llamarlo por nombre y apellido, si vamos a hacerle un boicot a Disney, pues vamos a ser consistentes, vamos a boicotear también todos los negocios que apoyan este mes. Lo primero que usted va a tener que hacer es cancelar su cuenta de Facebook. Y no me venga con que se va para Parler. Y no lo haga solo en junio. Usted boicotee hasta que todas las compañías se retracten públicamente. Y lo digo sinceramente, porque
porque hay que ser consistente. Y ya que uno se mete en la guerra cultural, pues denunciamos también a los creyentes que se están ganando la vida trabajando en esas empresas. Si Apple es la marca oficial de los pastores reformados, pues, ¿verdad que no es tan sencillo? Pero una vez más, eso nos responde la pregunta: ¿qué podemos hacer? ¿Qué acción podemos tomar? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta ante la muy real proliferación del pecado alrededor nuestro? Proliferación significa que se está regando. Cuando vemos que el pecado se está regando, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Como dice en el Salmo 11:3, si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Bueno, para saber qué puede hacer el justo, primero nos debemos preguntar por quién en verdad es justo. Este salmo, cuando dice que puede hacer el justo, ¿quién es ese justo? ¿Está hablando de David? ¿Está hablando de Elías? ¿Está hablando de Juan el Bautista? ¿Está hablando de G.J. Ávila? ¿Está hablando de Matt Chandler? ¿Está hablando de Paul Washer? ¿De quién está hablando? Bueno, esta mañana yo los quiero invitar a que vean cómo responde Jesucristo el justo a la proliferación del pecado. ¿Podemos ver eso juntos? Es que yo siempre me aseguro de haberlos ofendido a todos antes de predicar. Pues lo primero que Jesús hace es mostrarnos que ese veredicto de pecador, porque es una palabra bien controversial, una palabra que muchos creen que ya debe estar obsoleta. Pero lo primero que hace Jesús es dejarnos saber que el veredicto de pecador cae sobre muchas más personas de lo que nosotros nos imaginamos. Nosotros creemos que cae sobre un segmento de la población, y el Señor Jesús nos deja saber que el veredicto de pecador cae sobre un grupo mucho más amplio. Pero a pesar de que ese grupo de personas es tan amplio y tan diverso, a todos estos pecadores diversos, Jesús ofrece la misma solución. Gracias. Jesús ofrece agua. Y para que usted entienda lo que esto quiere decir, bueno, quédese conmigo. Y también, por favor, oren conmigo en este momento. Vamos a pedirle a Dios que me ayude a predicar y que ajuste nuestros corazones con su espíritu, que nos ayude a recibir su palabra. Padre que estás en los cielos, gracias por la oportunidad de compartir tu palabra públicamente. Te pedimos, Señor, que esta palabra nos ayude de acuerdo a nuestra necesidad. Que de acuerdo a la persona que está aquí, Señor, que tu palabra hable. Que una vez más, Señor, yo te pido que mis prejuicios se salgan del medio y que tu palabra hable. Llena nuestros corazones de compasión hacia los demás y danos humildad para recibir tu corrección si es necesario, de acuerdo a la necesidad de cada persona. Señor, ayúdanos a ver, Señor, y ayúdanos a agradecer la realidad de que nosotros podemos satisfacer nuestra sed espiritual porque Jesús estuvo dispuesto a decir en la cruz: tengo sed. Amén. Nosotros podemos ser satisfechos porque Jesús estuvo sediento en nuestro lugar. Gracias. Te pedimos, Señor, que al nosotros ver lo que Jesús hizo por nosotros, que tu Espíritu afecte nuestros corazones para que nos apartemos de las cosas que nos esclavizan, Señor, y que nos volvamos a ti. Amén. Pedimos por amor a ese mismo Jesús. Amén. Amén. Bueno, el domingo pasado hablamos sobre el primer encuentro de esta serie, el encuentro entre Jesús y Natanael el prejuiciado. Pues esta mañana el segundo encuentro que vamos a cubrir, bueno, en verdad son dos encuentros. Jesús y la repudiada y Jesús y el renombrado. Es que tenía que encontrar algo con R. Alguien renombrado, pues, es alguien reconocido, alguien con buena reputación. Pues entonces, vamos a hablar de Jesús y la repudiada y Jesús y el renombrado. Cuando nosotros decimos que el pecado se está regando en este mundo, pues muchas veces estamos hablando de pecados que son fáciles de reconocer por fuera, ¿verdad que sí?
Muchas veces hablamos del pecado muy superficialmente. Vamos a empezar en esa categoría, vamos fácil. Así que vamos a hablar del encuentro que tuvo Jesús con la mujer repudiada. Busquen en Juan 4, vamos a estar leyendo en Juan 4 y vamos a estar cubriendo desde el 5 al 26. Si ustedes buscan en Juan 4, van a ver que en los versos 3 al 4 dicen que Jesús salió de Judea y se fue otra vez para Galilea. Eso es un viaje que es en dirección norte. Dice, él tenía que pasar por Samaria. Si ustedes pueden observar el trayecto en este mapa que tengo en pantalla, pues pueden darse cuenta que para ir de Judea a Galilea, pues hace sentido pasar por Samaria. Es natural, es parte del trayecto. Pero es muy posible que esa no hubiera sido la ruta preferida de los discípulos de Jesús. Aunque el texto no lo dice explícitamente, pues es muy posible que los discípulos hubieran preferido desviarse a causa de la rivalidad que tenían los judíos en contra de los samaritanos. ¿Por qué había rivalidad entre los judíos y los samaritanos? Gracias por preguntar. Casi 600 años antes de que esto fuera escrito, los judíos habían sido llevados cautivos a, ¿quién sabe dónde? A Babilonia. Muchos de los judíos que se quedaron atrás en el área de Palestina, que no habían sido llevados cautivos a Babilonia, los judíos que se quedaron atrás, muchos de ellos se mezclaron con otras tribus cananitas locales. De ahí es que salieron los samaritanos. Pues, en adición a la mezcla racial, este pueblo había también formado una religión que era un sincretismo del judaísmo con las religiones de los pueblos cananitas con quienes ellos se habían mezclado. Por esa razón, los judíos del primer siglo consideraban a los samaritanos como herejes y los consideraban como si fueran parte de una raza inferior. Por eso pues, evitaban interactuar con los samaritanos. Pero con todo y eso, ¿sabe qué? Jesús insistía en pasar por Samaria. Le era necesario, como dice la Reina Valera, pasar por Samaria. Vamos a ver por qué. Dice Juan 4, continuando en el verso 5, que Jesús llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, Jesús fue plenamente humano, Jesús no hizo trampa. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. El que está observando desde afuera, pues quizás no nota ninguna diferencia, pero yo creo que Jesús estaba escogiendo hacer lo que hizo bien a propósito, estaba siendo bien deliberado con cada una de sus acciones. En vez de Jesús ser como el establecimiento religioso de entonces y aislarse del pueblo, pues Jesús busca a propósito un lugar donde Él sabe que va a tener interacción con el pueblo. Él busca a propósito lo que yo voy a llamar aquí un punto de intersección. Un punto de intersección con la sociedad que lo rodea. Bueno, esta foto, a ver si la encuentro aquí. Esta foto que estoy usando para esta serie, es una foto que yo tomé en lo que yo considero mi oficina de la calle. Es la panadería y cafetería colombiana Mecato. Gente, ese es el punto de interacción que yo he escogido para interactuar con la comunidad. Ese es mi punto de interacción. ¿Cuál es tu punto de interacción? O de la iglesia sales corriendo para casa para no mezclarte con los pecadores. ¿Cuál es tu punto de interacción? Un punto de interacción no sería un sitio pues solo para sentarse a mirar a la gente pasar. Jesús lo demuestra pues, Él toma acción en el verso 7. Una mujer de Samaria vino a sacar agua
Y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Bueno, ya yo les expliqué por qué es que los judíos y los samaritanos no se mezclaban. Pero aparte de las barreras raciales y las barreras religiosas, aquí Jesús también derribó barreras culturales, porque aparte de todas las otras cosas que le mencioné, era un escándalo que un hombre judío le dirigiera la palabra a una mujer desconocida en público. Y como si fuera poco, la costumbre era que las mujeres llegaban a sacar agua del pozo por la mañana. Esta no era la mañana, este era el mediodía. Hacía calor. Las mujeres no solían venir a sacar agua del pozo por la mañana. Esta mujer llega a sacar agua del pozo al mediodía, lo cual sugiere que ella era una mujer que estaba buscando evitar la muchedumbre, porque parece que ella era una mujer rechazada, repudiada, aún entre su propia gente, aún entre los samaritanos. El texto nos va a dar una mejor idea de la razón por la cual ella se aislaba de su gente. Vamos a ver. En el verso 10, después que la mujer pues reaccionara sorprendida a que Jesús le dirigiera la palabra, Jesús le respondió, si tú conocieras el don, el regalo de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Aquí Jesús hace algo de lo que nosotros podemos aprender si nosotros queremos compartir las buenas noticias de salvación. Los que vayan a tomar nuestra clase de nuevos miembros, les vamos a enseñar sobre algo que nosotros llamamos los 4 ritmos de vida del Evangelio. Y uno de los ritmos que vamos a aprender es el ritmo de conexión. Y en ese ritmo, la conexión sencillamente se trata de tomar las necesidades y los deseos de las personas y conectarlos con deseos eternos. Y ahí traer a Jesús como la única esperanza. Esto es lo que hace Jesús. Él toma el tema del agua, obviamente relevante, están en el pozo, y también es un tema de importancia para la sociedad entera. Nosotros aquí estamos rodeados de agua. La Florida es un pantano. Pero en el clima árido del Medio Oriente, el agua no es un lujo. El agua es esencial para sobrevivir. Y Jesús le comunica a esta mujer que de la misma manera que tú necesitas agua para vivir, nosotros necesitamos a Jesús si queremos experimentar la vida eterna para la cual fuimos creados. Amén. Y la mujer, pues como su entendimiento no ha sido abierto todavía, pues lo toma todo literalmente. Y también, bueno, parece que en ese punto de su vida ya había aprendido a desconfiar de los hombres. En el verso 11 ella dice, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes esa agua viva? Ya me han venido con cuentos antes. En su ignorancia le pregunta, ¿eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? ¿Cómo respondió Jesús a esta mujer? Jesús le respondió, mujer hereje, insolente y mestiza encima de todo eso. ¿Cómo te atreves a faltarle respeto a un hombre de esta manera? Eso no está en la Biblia, ¿verdad? No. Jesús no le respondió de esa manera. Él sabía que esta mujer, como usted y como yo, había pasado su vida en una búsqueda desesperada de satisfacción. Por esa razón, en el verso 13, Jesús le responde, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla.
O sea que ya ella está despertando espiritualmente. Esta mujer anhela su redención. Pero Jesús nos muestra que un paso necesario para nuestra redención es reconocer nuestro pecado. Ese es el paso que nos gusta, pues, brincar. Pero Jesús no nos deja brincar ese paso. Jesús le dijo, verso 16, ve, llama a tu marido y ven acá. No tengo marido, respondió la mujer. Era verdad. Pero tú no puedes tratar de usar tecnicismos con el creador del universo. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Bueno, aquí vemos la razón por la cual esta mujer viene a buscar su cántaro de agua en medio del calor del mediodía, a la hora donde habría menos gente congregada alrededor del pozo, porque vamos a ser sinceros, si aún en el día de hoy una persona que ha tenido múltiples matrimonios, pues trata ese tema con discreción. Pues imagínese el escándalo que eso debiera haber sido en ese tiempo y en esa cultura. Así que bueno, aparentemente un poquito aturdida, la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Puede haber sido sincera, puede haber sido que estaba tratando de esquivar el tema, pero ya pasa los próximos 4 versos, pues trayendo el punto de doctrina que tenían en debate los samaritanos contra los judíos. Jesús, pues, con actitud de mansedumbre la corrige. La corrige con mansedumbre, pero con claridad. Y le dice que nosotros no debemos hacer un dilema falso, pues entre adorar a Dios con nuestras emociones o adorar a Dios con nuestros intelectos. ¿Usted ha visto eso? Ajá. Donde nos dice, bueno, esta gente que adora emocionalmente lo está haciendo mal. Al Señor se adora solamente con nuestro conocimiento y con doctrina. Y entonces los que están aquí dicen, bueno, esta gente son unos fríos congelados pues. El Señor nos dice que no hay que escoger entre uno ni en el otro. En el verso 24 dice, Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará a todos. Todo, nos declarará todo. Ahora, si usted conoce los evangelios, usted sabe que Jesús se esforzaba por mantener su identidad mesiánica secreta. Le decía a la gente, no digas nada. Él no quería recibir ningún reconocimiento prematuro, no quería reconocer, no quería que le otorgaran ninguna autoridad política prematura. Él quería esperar hasta que llegara su hora, la hora en la cual él revelar su identidad lo condenara a muerte, porque para eso fue que vino. Amén. Pero es interesante que con la gente que se considera gente de afuera, con los rechazados, con los repudiados, Jesús no escondía su identidad. Jesús no se escondía. Cuando la mujer del pozo habla sobre la venida del Mesías prometido, sin titubear, verso 26, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Ahora, quizá usted ha notado que hay muchos puntos bien interesantes que yo le he pasado por encima superficialmente. Esto tiene para día. Lo que pasa es que el punto que yo estoy haciendo al escoger este pasaje es que notemos la manera en que Jesús interactúa con una persona que la población conservadora consideraría como libertina. Notemos cómo Jesús interactúa con ella. Y aprenda usted así a cómo interactuar con el mundo que le rodea. Vemos que Jesús, número 1, no se aparta de ellos. Busca puntos de interacción. Número 2, Jesús derrumba barreras. Número 3,
Jesús cuando habla con la gente, se pone a conocerlos para ver cuáles son los deseos, los anhelos, las necesidades inmediatas y conecta esas necesidades inmediatas con las necesidades eternas. Aquí lo hizo a través del agua. Él confronta el pasado, confronta el pecado y corrige errores. Pero lo hace con amor y gentileza. Especialmente cuando se trata de alguien de afuera, alguien que no es religioso. Esa es la actitud de Jesús con la repudiada. Ahora les voy a pedir que den marcha atrás un capítulo. Vamos a ver Juan 3. En Juan 3 vamos a ver cómo Jesús trata con otro tipo de persona, la persona que estamos llamando el renombrado. Vamos a estar viendo en Juan 3, 1 al 7. Aquí voy a ser más breve. En este punto del libro de Juan, pues ya Jesús había comenzado su ministerio público. Sabemos que este ministerio pues siempre estaba en contra del establecimiento religioso de entonces. Es por eso que es sorprendente cuando leemos en el verso 1 que había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente de entre los judíos. O sea, no solo en buen puertorriqueño estaba rankeado, sino que tenía mucho que perder. Un líder cívico, un líder religioso, una persona respetada en esa sociedad. Pero Nicodemo sabe que es arriesgado que lo vean con Jesús. Por eso, como dice el verso 2, vino a Jesús de noche. Le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Y vamos a darle crédito. Es verdad, lo que dice Nicodemo aquí no reconoce a Jesús como Mesías. Lo que dice Nicodemo aquí no reconoce a Jesús como hijo de Dios ni como Dios. Sin embargo, en contraste a los otros colegas, Nicodemo le habla respetuosamente, lo llama hasta rabí. Pero vean cuán diferente es la respuesta de Jesús hacia él en comparación con la respuesta a la mujer del pozo. Dice el verso 5 que Jesús le bajó fuerte de una vez. Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. A la mujer rechazada, a la mujer repudiada, Jesús la lleva de la mano. Aunque la tenga que confrontar, la lleva de la mano para que ella se dé cuenta de su necesidad. Pero con Nicodemo, con el hombre religioso de renombre, Jesús es más directo, Jesús es más urgente y tiene un tono de mayor confrontación. ¿Por qué? Bueno, a cualquier persona que esté viendo desde afuera, que fuera parte de esa sociedad, que supiera, que conociera el judaísmo del primer siglo, le sorprendería que Jesús tratara a Nicodemo de esa manera. Pero Jesús sabía que para un hombre que había conseguido su estatus dentro de su comunidad, a través del sudor de su frente, a través de quemarse las pestañas y a través de su esfuerzo, Jesús sabía que para un hombre así, saber que había conseguido todo eso, quemándose las pestañas y esforzándose, pues ese era precisamente el problema. ¿Me siguen? Y Jesús le quiere dejar saber que el favor de Dios era algo que no se podía alcanzar ni a través de esfuerzo ni a través de conexiones. Y Nicodemo no tenía una categoría en su mente para eso, así que Jesús usa el concepto del nuevo nacimiento para explicarle que ser parte del pueblo de Dios no es algo que tú te consigues, es algo que Dios hace por nosotros externamente. Primero, no es algo que conseguimos. Pues Nicodemo, como la mujer del pozo, pues también lo toma literalmente. Dice en el verso 4,
¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Agua. Bueno, no se confunda. Cuando Jesús dice que hay que nacer de agua, no está diciendo que hay que bautizarse para ser salvo. El bautismo no trae regeneración. La salvación no es producto de nada que usted haga. ¿Nos sacamos eso del medio? ¿Están conmigo? Una vez más, esto es un tema que merece su propio estudio. Yo sé que no estoy siendo justo con él, pero Jesús está usando el agua como un símbolo del Espíritu de Dios, intercambiable, agua y espíritu, y está diciendo una vez más a alguien que vive en el Medio Oriente, en medio de una tierra árida, que de la misma manera que necesitamos el agua para vivir, para que nosotros podamos entrar en el reino de Dios, nosotros necesitamos que Dios, primero, de su parte, por su propia iniciativa, unilateralmente nos dé vida a través del Espíritu Santo. Amén. Si Él no toma la iniciativa, por eso Jesús le dice a Nicodemo en el verso 6, en ese contexto, mira, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. Ahora, este concepto de nacer de nuevo, nosotros siempre creemos que nacer de nuevo es para la gente que ha arruinado su vida. Siempre creemos que nacer de nuevo es para la gente que se ha metido en problemas. Siempre creemos que nacer de nuevo es para la celebridad que se le zafó el gatillo, dijo algo mal dicho al frente de la gente y entonces ahora tiene que disculparse, entrar en rehab por 3 meses y qué sé yo. Y entonces es el momento perfecto para nacer de nuevo. Pero ¿por qué Jesús le diría a una autoridad religiosa bien conectada que tenía todo lo que necesitaba, que a él también le hacía falta nacer de nuevo? Esto no es nada más para la gente que está en candela. Jesús se lo dice a alguien, a una autoridad religiosa. Jesús le está diciendo a Nicodemo que los drogadictos y las prostitutas en la calle están en la misma posición que él. Y que usted, bienvenidos a la iglesia. Aquí tienes a Nicodemo. Gente, no era fácil ser fariseo. Pablo decía, si alguien se puede jactar en la carne, yo puedo. Ser fariseo no era fácil. Nicodemo era una persona llena de logros morales, llena de logros espirituales, llena de logros académicos. Y bueno, por ejemplo, aquí tienes a alguien en la calle, indigente, adicto. Y en lo que respecta a Dios, los dos están igualmente perdidos. El religioso y el adicto, los dos tienen que empezar desde cero. El religioso y el adicto, los dos tienen que nacer de nuevo. El religioso y el adicto, los dos necesitan vida espiritual y esa vida espiritual tiene que ser un regalo de Dios. Ninguno de los dos se lo puede ganar. Dios nos dice en esta mañana que tanto la persona que se entrega a la inmoralidad como la persona que se entrega su vida a los logros y a la disciplina y a la religión, deben saber que los dos lo hacen con la misma motivación. Nosotros buscamos lo que buscamos porque queremos satisfacción y queremos significado. También callado. Pero no. Procesen eso. Todo lo que usted hace. Cuando usted está frustrado con usted mismo y se mira en el espejo, usted dice, ¿por qué tú haces eso una y otra vez? Tú sabes que eso no te ayuda. Tú sabes que eso no te conviene. ¿Por qué eres así?
Precisamente por eso, porque estás buscando satisfacción y significado. Y eso nos lleva a cortarnos las patas de unas maneras bien creativas. Jesús nos dice aquí que si tú estás en búsqueda de satisfacción y de significado, si Él no es esa satisfacción y ese significado, cualquier otra cosa que tú escojas te va a fallar. Así es. Te va a dejar insatisfecho. Primero, eso que tú buscas te va a esclavizar. Sea una vida inmoral o sea una vida disciplinada. Eso que tú buscas te va a esclavizar. Si tú ves que algo amenaza eso que tú quieres, tú lo vas a defender con uñas y dientes, aunque te tengas que llevar por el medio a tus seres queridos. Ahora, si tú alcanzas eso que quieres, vas a ver que no te trae la satisfacción que tanto tú esperabas. Un profesor de universidad y escritor americano, porque si usted cree que esto está deprimente, estamos por llegar todavía al punto más hondo de esto. No. Un profesor de universidad y escritor americano de nombre David Foster Wallace. Un hombre que no era religioso de ninguna manera. Él escribió esto, una cita prolongada. Preste atención, le exhorto. Él escribió esto no mucho antes de quitarse la vida, en el 2008. Estamos hablando de alguien que no es religioso. Todo el mundo adora. La única opción que tenemos es qué adorar. Y la razón de peso para tal vez elegir algún tipo de Dios que adorar es que prácticamente cualquier otra cosa que adores te va a comer vivo. Si adoras el dinero y las cosas, si es ahí donde encuentras el significado real de la vida, entonces nunca vas a tener lo suficiente. Nunca sentirás que tienes suficiente. Adora tu propio cuerpo, tu belleza y tu atractivo sexual y siempre te vas a sentir feo, siempre te vas a sentir fea. Y cuando el tiempo y la edad comiencen a notarse, morirás 1.000.000 de muertes antes de que tus seres queridos finalmente te entierren. Esa es la mitad de la cita. Adora el poder y terminarás sintiéndote débil y temeroso. Y necesitarás cada vez más poder sobre los demás para insensibilizarte ante tu propio miedo. Adora tu intelecto, ser percibido como inteligente y terminarás sintiéndote estúpido como un fraude siempre a punto de ser descubierto. Yo leo esto y mis propias tentaciones salen a flote cuando leo esto. Lo insidioso de estas formas de adoración no es que sean malas o pecaminosas, es que son inconscientes, somos así por falta. Si esta figura trágica, este profesor, está describiendo algo correcto, si esa en verdad es la situación de todos nosotros por naturaleza, entonces pues tengo que hacer una pregunta a todos aquí. Si eres no creyente, si eres creyente. Mi pregunta a ti es, ¿con qué? Perdone, me perdí y me quité los espejuelos, eso me pasa, aquí estamos. ¿Con qué agua estás calmando tu sed? No crea que esa pregunta es para el no creyente. Solamente. Nosotros aprendemos a satisfacernos en el Señor, pero nos vamos a la deriva. Nos desviamos. ¿Con qué agua estás calmando tu sed? La samaritana del pozo buscaba calmar su sed encontrando su significado en tener un compañero a toda costa, aunque eso arruinara su reputación en su comunidad. Pero si usted lee ese pasaje, va a ver que a lo último ella hasta dejó el cántaro atrás
y se convirtió en predicadora a la misma gente que ella evitaba. ¿Sabe por qué? Porque ella encontró su significado en el agua que sale para vida eterna. Hasta Nicodemo. Nicodemo buscaba calmar su sed, encontrando su significado pues en sus logros, en su prominencia, en su reputación, en su religiosidad. Por eso no quería que lo descubrieran. Salió de noche. Pero a lo último ya no salía de noche, sino que a él no le importó que se enteraran que él junto con José de Arimatea proveyeron una tumba para Jesús y ellos dos se encargaron personalmente de embalsamar a Jesús, la labor de un esclavo. ¿Sabe por qué hicieron eso? Porque Nicodemo encontró su significado en el agua que sale para vida eterna. Amén. ¿Con qué agua estás calmando tu sed? Voy a pedir al equipo de adoración que pase al frente y mientras ellos pasan y toman sus lugares, esta no fue la única vez donde Jesús conectó las necesidades inmediatas de la gente con sus necesidades eternas. En Juan 6, después que Jesús alimentó milagrosamente a miles de personas, comenzando en Juan 6:32. Jesús les dijo, en verdad les digo que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, danos siempre este pan, le dijeron. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya les dije que aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Si tú estás aquí y tú no has comido de ese pan, tú no has tomado de esa agua, yo te quiero invitar a que seas satisfecho por toda la eternidad. Yo te quiero invitar a que seas satisfecha por toda la eternidad. Pero también a los que hemos creído que estamos aquí, como dije, nosotros tendemos a irnos a la deriva. Nosotros tendemos a creer las mentiras de esta sociedad, de esta cultura, del enemigo, de nuestra propia carne. Y creemos que podemos encontrar nuestra satisfacción fuera del Señor. Los quiero invitar a que reafirmemos este pacto en el cual declaramos que nuestra satisfacción está en Jesús, participando en la mesa del Señor.